La verdad que rompió todo. Me llamo Lina, tengo 32 años, y siempre creí que mi vida era predecible. Tenía un trabajo estable, un esposo amoroso y una madre en quien confiaba por completo. Pero una tarde cualquiera, esa confianza se rompió en pedazos que nunca pensé poder recomponer. Se suponía que sería una noche normal. La casa estaba en silencio, las luces tenues, y mi esposo, Daniel, sentado en la sala leyendo un libro. Mi madre, Eleanor, nos visitaba para cenar, un evento poco frecuente, ya que nuestras vidas se habían distanciado con los años. Todo parecía normal, hasta que escuché una conversación que lo cambió todo. Al principio, pensé que había malinterpretado, pero las palabras eran inconfundibles, susurradas pero claras. Él no puede saber que hicimos esto, dijo mi madre. Me congelé, mi corazón se aceleró y mi estómago se hundió. Supe en ese instante que algo había sucedido, algo imperdonable. Las piezas de mi vida, que creía seguras, se derrumbaron ante mí. Cuando los confronté, Daniel evitó mi mirada y el rostro de mi madre estaba pálido, lleno de culpa que ninguna palabra podía borrar. La traición era absoluta. Alina, puedo explicarlo, susurró Daniel, pero nada podía explicar haber cruzado la línea que jamás debería haberse cruzado. Mi madre, mi propia madre, me había traicionado de la manera más profunda posible. El resto de la noche fue un borrón. No pude dormir, no pude pensar con claridad. Caminaba por la casa como un fantasma, tocando objetos familiares que de repente parecían extraños. Todo lo que había construido, todo en lo que había confiado, estaba roto. Al día siguiente, apenas pude trabajar. Mis amigos notaron el vacío en mis ojos, pero no podía contarles nada. Esto era demasiado personal, demasiado doloroso. Durante las semanas siguientes, intenté mantener una apariencia de normalidad, pero cada mirada, cada palabra, me recordaba aquella noche. La traición no era solo un acto, era una herida incrustada en mi alma. Una cosa estaba clara: mi vida nunca sería la misma. El peso de la traición. La mañana después de la revelación, desperté con el corazón pesado y un dolor de cabeza punzante. La luz del sol que entraba por la ventana de mi dormitorio se sentía dura, casi acusadora. La casa estaba en silencio, salvo por el débil tic-tac del reloj. Un recordatorio cruel de que la vida sigue incluso cuando estás rota. No podía comer. El café no tenía sabor y la tostada que quemé me pareció inútil. Cada bocado me recordaba la noche anterior, en las palabras susurradas, la confianza robada, la traición que no podía ignorar ni olvidar. Mis manos temblaban mientras sostenía la taza, mirando por la ventana un mundo que me parecía completamente ajeno. Daniel no vino al dormitorio. Me evitaba, como un hombre que huye de su propia vergüenza. Y mi madre, Eleanor, estaba sentada en la sala, con la cabeza inclinada, esperando mi juicio. Quería gritar, arremeter, destrozar algo, pero sabía que cualquier reacción sería inútil. La herida ya estaba hecha, y ninguna cantidad de ira podía deshacerla. Los días se convirtieron en semanas, y la vida se transformó en un acto cuidadosamente orquestado. Fui a trabajar, asistí a reuniones, sonreí ante los colegas, pero por dentro estaba en tormenta. Cada conversación, cada rincón familiar de la casa, me recordaba lo que había sido violado. Comencé a escribir en un diario, una manera de capturar el caos que sentía por dentro. Las palabras fluían como un salvavidas. ¿Cómo puedo volver a confiar en alguien? ¿Cómo puede mi propia madre destruir el fundamento de mi vida? Me siento invisible, traicionada y sola a través de las páginas. Intenté entender, procesar, pero comprender parecía imposible. La confianza, una vez rota, nunca vuelve a ser igual. Y luego estaba Alex Sam. No era un nuevo amor, era alguien del trabajo, alguien a quien siempre había respetado, pero a quien nunca había visto más allá de la profesionalidad. Pero en estas semanas de dolor, su atención silenciosa se convirtió en un pequeño faro de luz. No indagaba, no juzgaba, solo escuchaba. Una tarde, me encontró en la cocina de la oficina, mirando fijamente el microondas. Alina, ¿no estás bien?, dijo suavemente, con ojos llenos de preocupación. Yo no puedo hablar de esto, admití, con la voz temblorosa. No tienes que hacerlo.
Solo quiero que sepas que estoy aquí. Para lo que necesites. Algo en su presencia me reconfortó. Me di cuenta de que por primera vez en semanas no me sentía completamente sola. La idea de él permaneció en mi mente incluso después del trabajo. Un calor sutil comenzó a llenar el vacío frío de mi pecho, aunque me daba miedo reconocerlo. La tensión en casa, la tensión era asfixiante. Daniel se sentaba en la sala, fingiendo que todo estaba normal. Mi madre apenas me miraba, como si su culpa pudiera borrarse con la indiferencia. No podía soportarlo. No puedo seguir así. Susurré una noche, caminando de un lado a otro en el dormitorio. No puedo vivir en una casa donde la traición acecha en cada rincón. Daniel intentó disculparse, pero sus palabras sonaban vacías. Mi madre intentó abrazarme, pero retrocedí. El contacto físico, antes reconfortante, ahora parecía peligroso, contaminado por la memoria de su traición. Me di cuenta de que necesitaba espacio, un refugio. Alquilé un pequeño apartamento en la ciudad por unos meses, un lugar solo para mí. Era modesto, pero mío. Lo decoré con colores cálidos, libros y fotos que me recordaban quién era antes de todo esto. En este apartamento comencé a respirar de nuevo. Poco a poco me permití pequeños placeres en café en la mañana en el balcón, caminatas por el parque, leer novelas que me transportaban a otros mundos. La presencia de Alex continuó pendiente de mí. A veces traía comida, otras solo llamaba para preguntar cómo estaba. No había presión, no había expectativas, solo preocupación genuina. Algo desconocido después de semanas de traición. Una noche, después de quedarme tarde escribiendo en mi diario, alguien llamó a la puerta. Alina, ¿puedo entrar? Era Alex. Dudé, pero algo en su expresión, preocupación pura, sin juicio, me hizo asentir. Entró, llevando 2 tazas de té. Nos sentamos en silencio al principio. El silencio era largo y reconfortante. No tenía fuerzas para hablar de mi dolor, pero no era necesario. Su presencia era suficiente. No tienes que decir nada, susurró, solo déjame estar aquí. Y por primera vez, desde la traición, me permití relajarme. No completamente, no del todo, pero sí lo suficiente para sentir un destello de calidez que había estado ausente demasiado tiempo. Con el paso de los días, fui recuperando mi confianza en mí misma. Me di cuenta de que mi vida no tenía que estar definida por lo que había pasado. Estaba reclamando mi historia, un pequeño paso a la vez. Comencé a reconectarme con amigos de los que me había distanciado. Reímos juntos, compartimos historias y sentí que la normalidad regresaba aunque frágil. Primeros destellos de amor a través de todo esto. Alex se convirtió en más que un confidente. Una tarde, mientras caminábamos por el río, tomó mi mano. Dudé, pero lo dejé hacer. Fue un gesto pequeño, pero significó más de lo que las palabras podían expresar. Sé que has sido herida, dijo suavemente, pero prometo que no estoy aquí para lastimarte. Solo quiero estar aquí, contigo. Apreté su mano, sintiendo lágrimas amenazar con caer. Por primera vez, comprendí que el amor podía existir nuevamente, que no tenía que ser destructivo, que podía sanar en lugar de herir. Mientras tanto, los intentos de reconciliación de mi madre se hicieron más desesperados. Enviaba cartas, llamaba, visitaba, pero yo permanecía firme. Podría perdonar, quizás algún día, pero nunca olvidaría. Y lo más importante, nunca permitiría que rompiera mi vida otra vez. Daniel intentó insertarse en mi nueva vida, pero mantuve la distancia. El hombre que había amado se había revelado en su forma más verdadera, incapaz de traicionar y ocultar. No había regreso posible. El diario y la reflexión final. A través de estos meses, descubrí mi propia fuerza. Aprendí a establecer límites, a protegerme emocionalmente y a confiar solo en quienes lo merecían. Y en Alex encontré no solo amor, sino respeto, paciencia y comprensión a las bases que tanto me habían faltado. Al final del capítulo empecé a sentirme completa nuevamente. La ira y el dolor no habían desaparecido, pero se habían transformado en determinación. Viviría mi vida en mis términos, y cualquiera que cruzara la línea que no debía cruzarse, no tendría el poder de destruirme nuevamente. Y aunque la herida causada por la traición de mi madre siempre sería parte de mí,
había empezado a crecer más allá de ella, abrazando un nuevo capítulo, lleno de amor, sanación y esperanza. Mentiras e imperdonables, las semanas habían pasado desde que me mudé a mi apartamento y comencé a reclamar mi vida poco a poco. La rutina de la soledad, los pequeños placeres y la amistad incipiente con Alex empezaba a darme una sensación de normalidad. Pero la normalidad es frágil, especialmente cuando el pasado está lleno de secretos y mentiras. Todo comenzó de manera sutil. Una carta simple, mecanografiada y sin firma, fue deslizada bajo la puerta de mi apartamento. Dudé antes de recogerla. Algo en ella se sentía ominoso. Crees que has escapado, pero la verdad nunca está lejos. A mi estómago se encogió. Mi primer pensamiento fue Daniel, pero el tono no parecía suyo. Luego, comprendí, podía ser Eleanor o alguien más, alguien que quería recordarme que la traición, una vez sembrada, nunca desaparece del todo. Esa noche, Alex notó mi cambio. Alina, ¿qué pasa?, preguntó con preocupación en sus ojos. Nada, dije, forzando una sonrisa, aunque mi mano temblaba ligeramente. No insistió, pero sus ojos no me dejaron en paz. Me sentí culpable por arrastrarlo a mi tormenta, pero pronto, la tormenta irrumpiría en mi vida, cuidadosamente reconstruida. La llamada del hospital 2 días después. Sonó mi teléfono. Era un número privado, y la voz al otro lado me hizo congelarme. Señora Alina, soy la doctora Cavanaugh del Hospital San María. Su madre ha sido ingresada tras un accidente. ¿Es grave? Mi corazón se detuvo. ¿Accidente?, repetí, apenas capaz de respirar. Sí, necesitamos un contacto familiar. ¿Puede venir? Colgué, apretando el teléfono con fuerza. Cada fibra de mi ser me gritaba que no fuera, que no me involucrara en la vida de la mujer que había cruzado la línea, que jamás se perdona. Y sin embargo, me encontré conduciendo hacia allí, con las manos temblorosas y la mente acelerada. Cuando llegué, el hospital olía a desinfectante y miedo. Mi madre estaba en una habitación privada, conectada a un maquinaos, su rostro pálido y frágil. La mujer que había destrozado mi vida parecía más pequeña, humana y vulnerable. Alina susurró, apenas audible. No, respondía, no. Todavía, mi mirada recorrió la habitación en las sábanas blancas, el pitido constante del monitor, las paredes estériles, y el enojo que había enterrado volvió a surgir en una llama vieja y ardiente. Sé que te lastimé, dijo, con la voz temblorosa. Hice elecciones que destruyeron tu vida, y no puedo deshacerlas, pero debes saber la verdad. Daniel y yo estábamos involucrados en cosas que podrían haber arruinado más que solo nuestra familia. Hubo amenazas, manipulaciones financieras. Intenté protegerte sin darme cuenta del daño que causaba. A mi respiración se aceleró. La traición era más profunda de lo que pensaba. No solo había destruido mi corazón, sino que había planeado y manipulado detrás de cada fachada. El apoyo de Alex a través de todo esto. Alex permaneció como mi ancla. Se sentaba conmigo en la sala de espera, me tomaba de la mano mientras testificaba, y me recordaba que no estaba sola. Estás haciendo lo correcto, dijo una tarde, mientras caminábamos de regreso a mi apartamento. No se trata solo de castigo, se trata de reclamar tu vida. Sus palabras tenían un peso que ninguna disculpa podría tener. Me di cuenta de que mi vida había sido robada pieza por pieza, pero ahora podía recuperarla. No con venganza, sino con verdad y valentía. Nuestros paseos se convirtieron en conversaciones sobre el futuro, pequeños sueños y esperanzas cautelosas. Me permití sentir de nuevo, confiar de nuevo, pero siempre con la cautela de alguien que había aprendido el costo de la fe ciega. La revelación en el hospital. Una tarde, una enfermera se acercó a mí con un documento que Eleanor había pedido me entregaran personalmente. Era una carta escrita con su temblorosa letra. Alina, nunca quise que te lastimaran. Tomé decisiones que destruyeron tu vida, y no puedo deshacerlas. Pero debes conocer la verdad. Daniel y yo estábamos involucrados en asuntos que podían haber destruido más que nuestra familia. Traté de protegerte sin darme cuenta del daño que causaban. Al leerla, mis manos temblaron. Era una confesión, una verdad parcial, pero no la absolvía de la traición. Sin embargo,
proporcionaba un contexto que antes no tenía. Mi madre no había actuado solo por deseo o egoísmo. Estaba desesperada, atrapada en una red que no podía controlar. Sentí enojo, tristeza y una extraña simpatía. La línea que había cruzado seguía siendo imperdonable, pero ahora entendía la sombra detrás de sus acciones, un giro romántico. Entre la tensión de las investigaciones y los secretos familiares, Alex se convirtió en más que un confidente. Una tarde, después de un día particularmente agotador en la estación, me invitó a un pequeño restaurante tranquilo. Sé que esta semana ha sido imposible, dijo suavemente, pero quería que solo seamos nosotros por un momento. Sentada frente a él, sentí que el peso del pasado se levantaba un poco. Por primera vez en meses, reí sin culpa, sonreí sin miedo. No sé si puedo volver a confiar en el amor, admití, vulnerable. No tienes que decidir ahora, dijo, tomando mi mano. Anne, esperaré. Lo tomaremos un paso a la vez. El calor de su mano fue reconfortante. Sentí una chispa, frágil pero innegable. Quizás la vida todavía podía ofrecer belleza, incluso después de la traición. La confrontación final días después, la policía me llamó a la estación para una actualización importante. Mi madre y Daniel habían sido convocados a testificar. Sabía que sería el primer enfrentamiento cara a cara desde la traición. Al entrar, sentí una oleada de emociones, a miedo, enojo, pero también claridad. Ya no necesitaba su validación. Sus elecciones determinarían su destino, y el mío ya estaba decidido. Eleanor me miró con ojos suplicantes. Parecía más pequeña, vulnerable. Alina, ¿comenzó? No. Interrumpí. No voy a ser manipulada por palabras otra vez. La verdad, ha hablado. La justicia seguirá su curso. Tan Daniel bajó la mirada. No necesitaba su disculpa. Necesitaba cierre. Testificar fue difícil. Cada detalle, cada traición, cada mentira tuvo que ser contado con claridad. Pero con Alex a mi lado y la policía tomando cada palabra en serio, sentí que recuperaba un poco de poder. El resultado no fue inmediato, pero el proceso en sí fue sanador. La verdad, comprendí, era la única manera de reclamar mi vida, una nueva fortaleza. Después del enfrentamiento, Alex y yo caminamos por las calles de la ciudad. Las luces reflejadas en el pavimento húmedo daban a las calles un brillo casi cinematográfico. Fuiste increíble, dijo suavemente, apartando un mechón de mi cabello. No tuve otra opción, respondí, sonriendo débilmente. Se trata de tomar mi vida. De nuevo mi abrazo guay. Por un momento, respiré plenamente, sin miedo. Lo que venga, susurró, lo enfrentaremos juntos, y en esa promesa encontré esperanza. Ya no era ingenua. El camino por delante sería difícil, pero con la verdad de mi lado, con un amor paciente y amable, podía enfrentar cualquier cosa. Las sombras de la traición todavía estaban presentes, pero ya no me definían. Había descubierto una fuerza que no sabía que poseía, y la capacidad de reconstruir mi vida, con intención, valentía y un corazón lentamente abierto al amor de nuevo. Sombras de justicia. Los días posteriores al enfrentamiento policial estuvieron cargados de tensión. La verdad había salido a la luz, pero las consecuencias apenas comenzaban. Daniel y Eleanor enfrentaban la vigilancia de la ley y el juicio de todos a su alrededor, y yo sentía una mezcla de miedo, satisfacción y un deseo abrumador de reclamar cada fragmento de mi vida que me habían robado. Todo comenzó silenciosamente. En casa, Daniel me evitaba por completo. Lo veía encogerse bajo mi mirada. Un hombre que antes imponía respeto, ahora era solo una sombra de sí mismo. Sentí un pequeño placer amargo en su incomodidad, aunque me recordé a mí misma que la venganza no era el objetivo. Mi objetivo era la libertad. Eleanor, por otro lado, intentaba desesperadamente alcanzarme. Enviaba cartas, llamaba constantemente, y hasta visitó mi apartamento una vez. Yo me negaba a abrir la puerta. Alina llamó por el intercomunicador. Anne, por favor. Solo quiero explicar. Presioné el botón de desconexión y sentí un alivio inmediato. Ninguna explicación podía deshacer lo que había hecho. El poder de la verdad. La investigación avanzaba. El detective Harris me llamaba varias veces para solicitar
más información. Cada vez sentía un creciente poder en mí misma. Al decir la verdad, al estar dispuesta a exponer la traición, estaba reclamando mi vida. El miedo que me había dominado comenzó a desvanecerse. En el trabajo, mis colegas notaron un aire de confianza renovada. Caminaba con la cabeza en alto, hablaba con autoridad y no permitía que nadie me menospreciara. La traición me había hecho sentir pequeña e insignificante, pero ahora me había dado claridad, sabía quién era y lo que no toleraría. Alex siempre estuvo allí, una presencia constante, nunca empujando ni exigiendo. Una tarde, después de un largo día de declaraciones ante las autoridades, me llevó la cena a mi apartamento. «Estás manejando todo esto con más fuerza de la que jamás había visto», dijo suavemente, colocando la comida sobre la mesa. Sonreí levemente, conmovida por su apoyo inquebrantable. «No ha sido fácil», admití, «pero por primera vez siento que controlo mi vida». Tomó mi mano, transmitiendo calor y seguridad. «Te mereces ese control, te lo has ganado». Y en ese momento sentí que algo cambiaba en mi interior. Mi corazón, antes congelado por la traición, comenzaba a descongelarse. El amor, la paciencia y la confianza podían sanar incluso las heridas más profundas. El hospital y la revelación. Una tarde, una enfermera se acercó a mí con un documento que Eleanor había insistido en que me entregaran personalmente. Era una carta escrita con su temblorosa caligrafía anelina. «Nunca quise que te lastimaran. Tomé decisiones que destruyeron tu vida y no puedo deshacerlas. Pero debes conocer la verdad. Daniel y yo estábamos involucrados en cosas que podrían haber arruinado más que solo nuestra familia. Intenté protegerte sin darme cuenta del daño que causaba al leerla. Mis manos temblaron. Era una confesión, una verdad parcial, pero no la eximía de la traición. Sin embargo, proporcionaba un contexto que antes no tenía. Mi madre no había actuado solo por deseo o egoísmo. Estaba atrapada, desesperada, en una red que no podía controlar. Sentí una mezcla de enojo, dolor y una extraña empatía. La línea que había cruzado seguía siendo imperdonable, pero ahora entendía la sombra que la había empujado a cometerlo. Un giro romántico. Entre la tensión de la investigación y los secretos familiares, Alex se convirtió en algo más que un confidente. Una noche, después de una jornada agotadora, me invitó a un pequeño y tranquilo restaurante. «Sé que esta semana ha sido imposible», dijo suavemente, «pero quería que solo seamos nosotros por un momento». Sentada frente a él, sentí que el peso del pasado se levantaba un poco. Por primera vez en meses, reí sin culpa y sonreí sin miedo. «No sé si puedo volver a confiar en el amor», admití, con la vulnerabilidad que me resultaba difícil mostrar. «No tienes que decidir ahora», dijo, tomando mi mano. Esperaré. Lo tomaremos paso a paso». El calor de su mano me reconfortó. Sentí un destello de esperanza, frágil pero innegable. La vida todavía podía ofrecer belleza, incluso después de la traición. El enfrentamiento final, días después, la policía me llamó a la estación para una actualización crítica. Mi madre y Daniel habían sido citados para testificar. Sabía que sería el primer cara a cara desde la traición. Al entrar, sentí un torrente de emociones, miedo, enojo, pero también claridad. Ya no necesitaba su validación. Sus elecciones determinarían su destino, y el mío ya estaba decidido. Eleanor me miró con ojos suplicantes, pequeña y vulnerable. «Alina», comenzó. «No», interrumpí. «No permitiré que me manipulen con palabras otra vez. La verdad ha hablado. La justicia seguirá su curso». Daniel bajó la mirada. No necesitaba su disculpa, necesitaba cierre. Testificar fue difícil. Cada detalle, cada traición, cada mentira tuvo que ser contado con precisión. Pero con Alex a mi lado y la policía tomando cada palabra en serio, sentí que recuperaba poder sobre mi vida. El resultado no fue inmediato, pero el proceso en sí fue sanador. La verdad era la única manera de reclamar mi vida, una nueva fortaleza. Después del enfrentamiento, Alex y yo caminamos por la ciudad, bajo las luces reflejadas en el pavimento húmedo, creando un brillo cinematográfico. «Fuiste increíble», dijo suavemente,
apartando un mechón de mi cabello. No tuve otra opción, respondí, sonriendo levemente. Se trata de recuperar mi vida. Me abrazó, y por primera vez respiré plenamente, sin miedo. Lo que venga, susurró, lo enfrentaremos juntos. En esa promesa encontré esperanza. No era ingenua. El camino por delante sería difícil, pero con la verdad de mi lado, y con un amor paciente y fiel, podía enfrentar cualquier cosa. Las sombras de la traición todavía existían, pero ya no me definían. Había descubierto una fuerza que no sabía que tenía, y la capacidad de reconstruir mi vida, con intención, valentía y un corazón lentamente abierto al amor. Reclamación y venganza. Los días posteriores al enfrentamiento con la policía fueron intensos. La verdad había salido a la luz, pero las consecuencias continuaban desarrollándose. Daniel y Eleanor enfrentaban la justicia y la desaprobación de todos los que los conocían. Y yo sentía una mezcla de miedo, satisfacción y un fuerte deseo de recuperar cada pedazo de mi vida que me habían robado. Todo comenzó de manera sutil. Daniel me evitaba por completo en casa. Lo veía encogerse bajo mi mirada. El hombre que antes imponía respeto ahora era solo una sombra de sí mismo. Sentí un pequeño placer amargo ante su incomodidad, aunque recordé que la venganza no era mi objetivo. Mi objetivo era la libertad. Eleanor, por su parte, intentaba desesperadamente acercarse a mí. Enviaba cartas, llamaba y hasta apareció en mi apartamento, pero yo permanecía firme. Alina, empezó Eleanor, con voz suplicante. No, respondí con firmeza. No hay palabras que puedan cambiar lo que hicieron. La verdad habla por sí misma, y la justicia seguirá su curso. El poder de la verdad. La investigación avanzaba, y el detective Harris me llamaba para pedir más información. Cada vez que hablaba la verdad, sentía cómo crecía mi poder personal. La traición había intentado robarme todo, pero al exponerla, reclamaba mi vida. En el trabajo, mis colegas notaban mi cambio. Caminaba con la cabeza en alto, hablaba con autoridad, y no permitía que nadie me subestimara. Lo que antes me hacía sentir débil, ahora se había transformado en fuerza y claridad. Alex continuaba siendo mi ancla. Siempre estaba ahí, con paciencia y apoyo. Una tarde, después de declarar ante las autoridades, llevó comida a mi apartamento. Estás manejando todo esto con una fuerza increíble, dijo suavemente. Ha sido difícil, admití, pero por primera vez siento que controlo mi vida en su mano. En la mía transmitía seguridad y calor. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi corazón empezaba a sanar. Enfrentando el pasado semanas después, se convocó una reunión formal en la comisaría. Daniel y Eleanor estarían presentes. Sabía que sería la prueba definitiva, no solo de su responsabilidad, sino también de mi propia fuerza. Al entrar, sentí un torrente de emociones, miedo, enojo, pero también claridad. Ya no necesitaba su aprobación. Sus acciones decidirían su destino, y el mío ya estaba asegurado. Eleanor me miraba con ojos suplicantes, frágil y vulnerable. Alina, comenzó. No, interrumpí. No permitiré que me manipulen otra vez. A la verdad sea dicho. La justicia hará su trabajo. Daniel bajó la mirada. No necesitaba su disculpa. Necesitaba cierre. Dar mi testimonio fue difícil. Cada mentira, cada traición, cada secreto tuvo que ser expuesto. Pero con Alex a mi lado y la policía tomando cada palabra en serio, sentí que recuperaba el control sobre mi vida. El resultado no fue inmediato, pero el proceso en sí fue sanador. La verdad era la única manera de reclamar mi vida. El amor que sana después del enfrentamiento. Alex y yo caminamos por la ciudad, bajo las luces reflejadas en el pavimento húmedo. Fuiste increíble, dijo suavemente. No tuve otra opción, respondí. Se trata de recuperar mi vida. Me abrazó, y por primera vez, respiré plenamente, sin miedo. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos, susurró. Y en esa promesa encontré esperanza. Las sombras de la traición todavía estaban presentes, pero ya no me definían. Había descubierto una fuerza que no sabía que poseía, y la capacidad de reconstruir mi vida con valentía, intención y un corazón abierto al amor. Un nuevo comienzo. Decidí mudarme permanentemente a mi nuevo apartamento. Era un espacio solo mío, donde cada rincón
reflejaba mis gustos y mi independencia. Poco a poco, Alex se fue integrando en mi vida. Cocinábamos juntos, reíamos y compartíamos noches tranquilas. La confianza y el amor crecían lentamente, con paciencia. Aprendí a disfrutar los pequeños placeres de la vida, en paseos, lecturas, conversaciones largas y silencios reconfortantes. El pasado seguía presente, pero ya no me controlaba. Sanación y empoderamiento en los meses siguientes. Me enfoqué en mí misma. Volví a escribir, viajé, reconstruí amistades y aprendí a vivir plenamente. La traición de mi madre y Daniel ya no tenía poder sobre mí. Alex estaba a mi lado, paciente y amoroso. Juntos celebramos cada victoria, cada momento de felicidad y cada pequeño paso hacia una vida mejor. Aprendí que la fuerza reside en la verdad, que el amor puede sanar y que los límites personales son esenciales para protegerse. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa. La traición dejó cicatrices, pero también me enseñó resiliencia. Y mientras sostenía la mano de Alex y miraba hacia el futuro, comprendí que la vida podía ser hermosa otra vez. Redención, amor y un nuevo amanecer. La ciudad despertaba lentamente, con los primeros rayos de sol reflejándose en los edificios. Para mí, aquella mañana se sentía diferente. El peso del pasado, la traición, la manipulación, todo parecía pertenecer a alguien más, alguien que ya no era yo. Alex estaba a mi lado, aún medio dormido, su mano rozando la mía. Sonreí, agradecida por su presencia constante que me había sostenido en los meses más difíciles. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía fragmentada ni temerosa. Buenos días, murmuró con voz suave. Buenos días, respondí, recorriendo su mano con los dedos. Creo que hoy se siente como un comienzo, Anne. Y lo era. Cierre con el pasado. Las semanas posteriores a los procesos legales fueron tensas. Eleanor enfrentaba consecuencias por sus manipulaciones, y Daniel tuvo que confrontar sus errores. Ya no temía la influencia de ninguno de los dos. El cierre no era solo legal, también era personal. Me enfrenté a mi madre, por última vez, en un espacio controlado. Quizá algún día pueda perdonarte, le dije, suavemente, pero nunca olvidaré. Y lo más importante, nunca dejaré que nadie controle mi vida. De nuevo, Ella asintió, con lágrimas en los ojos. No había alivio ni consuelo, solo entendimiento de los límites que había impuesto. Y yo me sentí más ligera. El poder que tenía sobre mí ya no estaba en sus manos. Sanación del corazón con Alex. Descubrí el poder lento y gentil del amor que cura, en lugar de herir. Nuestra relación no se apresuraba, no era desesperada ni dependiente. Era tranquila, constante, incondicional. Una tarde, cocinando juntos en nuestro apartamento, el aroma de hierbas y especias llenaba la cocina. Reír y compartir momentos cotidianos me hacía sentir extraordinaria. Me has cambiado, admití, removiendo la salsa. No, dijo sonriendo, tú siempre tuviste la fuerza. Yo solo estoy aquí para recordártelo. Me reí, liberada. Por primera vez en años, me sentí completa. La traición que me había definido había perdido su poder. Una vida recuperada. Volví a escribir, esta vez, con propósito, no para revivir el dolor, sino para inspirar fortaleza y resiliencia. Cada página era un paso más lejos de las sombras de la traición, un paso más hacia la vida que merecía. Mis amistades se fortalecieron. Aprendí a reconocer quién merecía mi confianza y a alejarme de quienes disfrutaban de la manipulación. Mi mundo se hizo más pequeño, sí, pero más seguro, cálido y verdadero. Alex y yo viajábamos a veces, explorando nuevas ciudades, caminando tomados de la mano y riendo sin miedo. Su paciencia y amor me enseñaron que podía volver a confiar, que el amor podía ser seguro y sincero. La fuerza interior. Una tarde visité la casa familiar, donde comenzó la traición. Todo estaba en silencio, lleno de recuerdos de risas, discusiones y dolor. Caminé por los pasillos, tocando objetos familiares que ahora parecían extraños. Pero esta vez no me sentí atrapada. No había enojo ni desesperación, solo empoderamiento. Esta casa, estos recuerdos, eran míos para recordar, no para que me definieran. Sobreviví, susurré a los muros vacíos, crecí, aprendí y soy libre. La libertad
era algo extraño y hermoso. No solo libertad de otros, sino libertad de mí misma, del miedo, la culpa y la tristeza. Amor que sana esa noche, mientras el sol se ocultaba, Alex y yo nos sentamos en el balcón. La ciudad brillaba abajo, viva y vibrante, reflejo de la vida que había aprendido a abrazar. ¿Piensas alguna vez en antes? Preguntó con suavidad. A veces, admití, apoyando mi cabeza en su hombro, pero ya no duele. Me enseñó a ser fuerte, a sobrevivir y a valorar el amor verdadero. Me besó suavemente la frente. Te amo, susurró. Yo también te amo, respondí, y lo sentí con plenitud, no con miedo, sino con el corazón curado y abierto al amor. El amanecer de un nuevo comienzo, los meses pasaron y la vida encontró un ritmo de paz, amor y autoconfianza. Construí mi carrera, cultivé amistades y aprendí a disfrutar la felicidad plenamente. La traición que una vez parecía insuperable se convirtió en memoria, lección y fuente de fuerza. Alex permaneció a mi lado, un compañero, un amigo y un amor confiable. Juntos enfrentamos desafíos, celebramos victorias y construimos una vida con sentido, compasión y estabilidad. Había cruzado del dolor a la sanación, del miedo a la fuerza, de la traición al empoderamiento. Y mientras miraba el horizonte junto a Alex, comprendí esta simple verdad: a la línea que no debía cruzarse fue cruzada. Pero yo sobreviví, crecí, amé de nuevo. Y finalmente, era mi nuevo comienzo. Epílogo: una vida reescrita. La traición de mi madre y las mentiras de Daniel moldearon quién era, pero no me definieron. Reclamé mi vida con coraje, verdad, amor. Aprendí a establecer límites, a confiar con cuidado y a abrazar la alegría sin miedo. Alex permaneció a mi lado, paciente y fiel. Juntos enfrentamos cada desafío, celebramos cada triunfo y construimos una vida significativa. El pasado me enseñó, pero no me aprisionó. El amor, la verdad y la valentía curaron mis heridas. Y mientras sostenía la mano de Alex y miraba el amanecer, supe que la vida podía ser hermosa nuevamente. La traición había existido, pero yo era libre completamente, finalmente libre.